¿Cuántos estamos listos, iglesia? Muy bien, iglesia. El día de hoy, antes de poder ir a la escritura, yo quiero comentarles, yo quiero decirles que Dios ha estado haciendo grandes cosas en esta iglesia, en sus vidas. Y debemos creer, iglesia, vivir por fe, vivir con la convicción de que todo lo que estamos haciendo es para Dios. Y si es para Dios, Dios lo bendice. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Dios suelta una palabra, iglesia, y tú haces algo para Dios, debes estar seguro que todo lo que tú emprendas, Dios lo va a bendecir, porque Dios lo ha previsto así, porque Dios lo ha dicho así. Todo lo que tú hagas para Dios, Dios lo va a multiplicar, Dios va a tomar esa obra de tus manos y lo va a bendecir. Y debemos tener en cuenta eso. Debemos saber, iglesia, que así como dice la Escritura, que así como las manos de los pecadores prosperan, más prosperarán las manos de aquellos que han esperado en el Señor, lo dice el Salmo capítulo 72. Y debemos entender eso, iglesia, que Dios nos ha llamado, iglesia, en este día, para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Así que si ya tienes preparada tu escritura, acompáñame por favor, vamos a levantarnos una vez más y luego ya nos vamos a quedar sentados. Recuerden que nos levantamos para poder tener respeto a la palabra. Isaías, capítulo 44, verso 2. Isaías, capítulo 44, verso 2. Y cuando ya lo tenga, me da un fuerte amén. Esperamos un poco más. Escuché como a 4 o a 5. Isaías, capítulo 44, versículo 2. Dice la escritura: así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición. ¿Sobre qué? Sobre tus renuevos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muy bien, pueden tomar su asiento, iglesia. A mí me encanta esta escritura, iglesia, porque en otras versiones, esta escritura dice: así dice el Señor que te llamé y que te formé, te he llamado por tu nombre. Te he llamado por tu nombre. ¿Cuántos saben, iglesia, que Dios nos llama por nuestro nombre? Dios no nos llama por nuestros errores, iglesia. Dios no nos llama por lo que hicimos. Dios nos llama por nuestro nombre, por lo que somos en Él. Debemos entender eso. Muchas veces, iglesia, no sabemos identificar la voz del diablo y la voz del enemigo y la voz de Dios. Pero déjame decirte algo, iglesia. Cuando alguien venga a llamarte por tus errores, ese no es Dios. Cuando alguien venga a decirte que eres un impuntual, que eres un esto, que eres un el otro, ese no es Dios. ¿Me entienden? Una cosa es venirte a exhortar de parte de Dios para que corrijas tu vida, y otra cosa es cuando aquel que viene como el devorador a decirte tus errores para hacerte caer y para hacerte claudicar. Iglesia, ese no es Dios. Dios viene y te llama por tu nombre y después te dice tus errores. ¿Te das cuenta de eso? El enemigo jamás va a venir primero y te va a decir: hey, tú asesino. Dios no te va a decir así. Dios te va a decir: hey, tal. Y luego te va a decir: quita eso de acá porque esto no es delante de mí grato. Es distinto, iglesia. Dios jamás te va a llamar por tus errores. Dios te va a llamar primero por tu nombre. Y así lo dice la escritura. Así dice el Señor, que te formé, que te creé, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, oh Jacob. ¿Cuántos pueden decir el día de hoy: yo soy del Señor? Amén. ¿Cuántos pueden decir el día de hoy: yo soy de Jesús? ¿Cuántos pueden decir en esta hora: yo soy del Salvador en el nombre de Jesucristo? Aleluya. Dios nos llama por nombre, iglesia, y algo muy importante: Él te ha puesto nombre. Él te ha puesto nombre y Él no te llama por actos. Él te ama y te llama por tu nombre, iglesia. Dios te llama, iglesia, el día de hoy te dice: quiere hablar contigo. Él toca la puerta y te dice: hey,
Juan, hey Alejandro, hey Manuel, hey, yo quiero hablar contigo, abre la puerta, que yo quiero conversar contigo y quiero comer contigo y tú comas conmigo. Así lo dice la Escritura. ¿Cuántos saben, iglesia, que Dios nos ha puesto nombres? Dios nos ha puesto un nombre, iglesia. Y debemos vivir, iglesia, conforme Dios nos llama y nos ha puesto un nombre. No vivamos, iglesia, como el mundo nos ha puesto el nombre, como el vecino nos ha puesto el nombre. Vivamos como Dios nos ha puesto el nombre. ¿A cuántos el día de hoy, iglesia, muchas veces vivimos con el nombre que nos pusieron nuestros padres y nuestras madres? Vivimos con el nombre, iglesia, el sobrenombre que nos ponen en el trabajo, que nos ponen en el negocio, con el sobrenombre que nos pone el vecino, y vivimos bajo ese sobrenombre. Ah, míralo, ahí va el borracho. Ah, míralo, ahí va el infiel, el que engaña a su esposa, el que engaña a su esposo. ¿Y saben qué pasa, iglesia? Viven bajo ese nombre. Y cuando llegan a Cristo Jesús y cuando llegan a la iglesia, automáticamente ellos no se sienten dignos porque viven bajo ese nombre. Pero Dios, iglesia, te vuelvo a repetir algo, Dios no te llama por tus errores, Dios primero te llama por tu nombre. Esa es la mejor forma que tú puedes identificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que te ha llamado, aquel que te ha buscado, aquel, iglesia, que te ha dicho, tú eres mío, te llama por tu nombre. Te llama por tu nombre, iglesia. Así que el día de hoy, iglesia, yo te quiero enseñar 3 tipos de personas. Esperemos que te sientas identificada con alguna de estas personas. El primer tipo de persona, iglesia, que yo quiero que tú anotes, y si estás tomando nota, y si no, guárdalo muy bien en tu corazón. El primer tipo de personas son aquellos a los que Dios les cambia el nombre. ¿Han escuchado de eso? Vemos varios ejemplos en la Biblia donde el hombre nació con un nombre y Dios llega y le cambia el nombre a esa persona. Dios viene y le dice, ya no te llamarás más así, sino te llamarás así por tus actos. ¿Sí o no? ¿Cuántos han venido a este mundo con nombres que no agradan a Dios? Y si tú sabes el significado de tu nombre, sabrás muy bien si le agrada a Dios o no tu nombre, pero ya no te lo puedes cambiar, ¿verdad? Pero el día de hoy yo te voy a decir algo. Dios viene a decirte, iglesia, y viene a cambiarte el nombre por tus actos. ¿Cuántas personas muchas veces traen nombre de dolor, de sufrimiento? Muchas veces las personas llegan y le dicen, ay, es que así Dolores se llamaba a mi abuela y así se lo pongo a mi hija. Y la hija vive una vida de dolor porque así se llama. ¿Se dan cuenta de eso? Hay nombres, iglesia, que fueron consagrados a deidades paganas y viven bajo esa tutela, iglesia, y a veces no saben el por qué batallan con ciertas cosas. ¿Se dan cuenta de eso? Y hoy vamos a ver más o menos esto. Pero yo te quiero decir una cosa, iglesia, no importa el nombre que te hayan puesto tus padres, lo que importa es el acto que Dios esté haciendo contigo hoy en día. Y de verdad, iglesia, aquellos cristianos que dicen, como Jezabel aparece en la Biblia, le voy a poner así a mi hija. Y cuando se dan cuenta de lo que hizo Jezabel, dicen, ¿y qué hice? Debemos tener cuidado, iglesia, con los nombres a los cuales nosotros, iglesia, vamos y le colocamos a nuestros hijos, a nuestros negocios. Hay veces que estamos así y decimos, oye, ¿por qué mi negocio no prospera? Y cuando llega uno a orar por el negocio, tiene nombre de Dios pagano. Y uno dice, pues hay mucho que ver en el nombre. Si no me lo crees, iglesia, investígalo. Vívelo, iglesia. Pero mucho tiene poder en el nombre. ¿Se acuerdan aquellos padres que adoptaban un perrito y se lo llevaban a su casa?
Y ya el papá ya sabía, iglesia, el papá ya sabía que ya había caso perdido cuando los hijos le ponían nombre al perro. ¿Sí o no? Porque era señal de que los hijos ya se habían encariñado con el perro. Y era señal de que la familia decía, y no, ya le pusieron nombre, ya se encariñaron con él. El papá decía, no, ahora ya no lo puedo sacar de aquí, me va a costar más trabajo, ya se encariñaron con el perro, con el gato. Porque a través del nombre. El nombre, iglesia, no solamente radica identidad, sino también radica mucho de lo que esa persona es para una persona en especial. David, Moisés, todos esos grandes hombres estuvieron marcados su destino a través del nombre. Y el día de hoy lo vamos a ver. David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿saben qué significa el amado de Dios? David estaba consagrado, iglesia, a ser llamado el amado de Dios a pesar de haber nacido en fornicación o haber nacido en pecado. Si no me creen como lo dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Y a pesar de eso no dejó que David lo marcara de por vida, iglesia, sino que dijo, no, yo fui producto del pecado, pero yo soy el amado de Dios. Por mi nombre, por lo que yo soy en Cristo Jesús, por lo que yo soy en Dios. ¿Se dan cuenta de eso? A los que Dios les cambia el nombre, iglesia, estos son aquellos que para el mundo eran unos indeseables. Dios te hace deseable, iglesia. Aquellos que nacen huérfanos, Dios los toma como hijos. Aquellos que nacieron siendo usurpadores, Dios los vuelve legítimos. Aquellos que nacieron bajo palabra de maldición, viene Dios y te hace bajo bendición a través de su palabra, a través de su espíritu. Aquellos que nacieron sin amor, Dios les muestra su amor y su bondad. Aquellos que nacieron con una palabra del mundo, Dios les da una palabra del cielo. Dios te hace grande. Aquellos que nacieron siendo inferiores, Dios los hace prosperar. Aquellos que nacieron con bajas oportunidades, hoy Dios te dice, tú eres mío. No importa, iglesia, dónde naciste, lo que importa es ahora lo que eres en Cristo Jesús. Eso es lo que importa. El apóstol Pablo lo decía, ya no hay judío ni griego, ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Pablo lo decía porque en ese momento muchos peleaban los estatus sociales. En Corinto habían unos maestros griegos que se les llamaban sofistas. Los sofistas eran maestros griegos de alta alcurnia y eran hombres de facilidad de palabra. Eran hombres cultos, eran hombres muy conocedores. Y las personas de la iglesia preferían escuchar a los sofistas que escuchar las palabras de Cristo a través de Pablo. Entonces Pablo cuando viene y dice, ¿qué pasó? Hoy en día ya no hay judío ni griego, ya no hay personas de estatus, todos somos iguales en Cristo Jesús, diferentes por los dones, pero somos iguales en Cristo Jesús. ¿Cómo es que cambió Dios el nombre de esas personas? Número 1, peleando por tu bendición. Génesis capítulo 32, versículo 22 al 32, ¿qué nos dice la escritura? Génesis capítulo 32, verso 22 al 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que él tenía. Verso 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Verso 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Verso 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Verso 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hasta aquí nada más. ¿Qué fue lo que hizo Jacob para que le cambiara el nombre del Señor? Luchar por su bendición. Ir en contra de lo que él había nacido. El nombre de Jacob significa usurpador o el que usurpa, el que roba. Díganme una cosa, iglesia, ¿creen que eso es un bonito nombre? No tan bonito. Mas sin embargo, iglesia, Jacob no se quedó así y dijo, no, yo no seré para toda la vida el usurpador, yo quiero la bendición de Dios, yo quiero la bendición del Padre, yo quiero la aprobación de Dios. Y dice la Escritura que él peleó toda una noche por esa bendición y peleó y no lo dejó. Todavía Dios lo hirió del muslo y le dijo, ya déjame, ya estás herido. Y le dijo Jacob, no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Cuántos de acá, iglesia, se conforman con lo que nacieron, iglesia? Es que, pastor, es el nombre que mi madre me puso. Pastor, es que yo nací en una familia humilde. Es que yo esto, es que yo el otro. No, iglesia. Y no te estoy hablando de riqueza, no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando, iglesia, de lo que tú eres en Cristo Jesús. De lo que tú debes aprender a saber que si tú estás en Cristo Jesús, nuevas cosas son para tu vida. Apocalipsis, ¿qué dice? He aquí el que hace nuevas todas las cosas, está sentado en el trono, al que vive para siempre, a él sea la gloria, la honra y el imperio por los siglos. Amén. Él es el que hace nuevas todas las cosas, iglesia. Ahora te pregunto una cosa, ¿no te hará nuevo a ti también? Aquel que hace nuevas todas las cosas, no te hará nuevo a tu familia, no hará nuevo a tu esposo, no hará nuevo a tu esposa, no hará nuevo a tus hijos, no hará nuevo tu trabajo. Aquel que vive para siempre, iglesia, tiene el poder para hacer todo nuevo. Ahora la pregunta es, iglesia, ¿qué estás dispuesto a hacer para que te cambie Dios el nombre? Por tus actos. Jacob fue llamado Israel porque su acto denotó lucha. Iglesia, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre qué significa? Pero tus actos, iglesia, en Cristo Jesús, ¿qué dirán? Esos son los que más importan. Eso es, iglesia, lo que te define, no tu nombre, sino tus actos. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué estás dispuesto a pelear para recibir tu bendición? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Es difícil, iglesia, porque hace muchísimo tiempo tuvimos la oportunidad de ministrar a un hombre que tenía un espíritu inmundo dentro. Y cuando estábamos orando por él, el demonio se voltea y me dice, déjame en paz. ¿Por qué me quiere sacar si él me buscó? Así me dice. Y eso me marcó de por vida, iglesia, porque somos capaces de buscar al demonio, pero no somos capaces de buscar a Dios de la misma manera. Muchos adquirieron al demonio en discotecas, en conciertos, en películas, en casas ajenas, y fue fácil llegar ahí, pagaron por estar ahí, pagaron un sacrificio por estar ahí, es más, hasta tal vez mintieron para estar ahí, lucharon por estar ahí, por eso el demonio se metió. Pero cuando se trata de la iglesia siempre hay pretexto. No puedo. Está muy lejos. Es que, ¿cómo voy a dar esto? ¿Cómo el otro? No he desayunado. Por favor, cuando buscaste al demonio, ni estabas desayunado, ni estabas comido. Es más, te fuiste a cenar con él ese día. Te fuiste a hablar con él. Y de verdad, iglesia, eso es triste. Porque si tan solo nosotros buscáramos a Dios como buscamos al demonio, otra cosa seríamos. ¿Sí o no?
Pero lamentablemente, iglesia, estamos hablando con personas que ¿qué estás dispuesto a hacer para que tu situación cambie? Para que tu situación cambie, iglesia. A mí si me preguntan, pastor, ¿a usted le gustan las liberaciones? Yo le puedo decir, no me gustan. Dios nos ha llamado a liberar, pero si tengo la oportunidad, a mí no me gusta. Porque muchas veces la gente no responde cuando es libre. Y le hace un mal a esa persona. Porque esa persona, en vez de tener uno después, ahora tiene 7 peores que él. Porque no puso de su parte esa persona. Y todo pasa. Como pastores te desgastas, como pastor te agachas, como pastor te acabas la garganta. Y la persona ya cuando anda libre de nuevo dice, otra vez vamos a pecar. Otra vez vámonos, ya que me siento bien y que este demonio se fue, ahora sí no me la vuelve a hacer. Si lo adquirí en un concierto, lo adquirí en una película de terror, mejor ahora lo adquiero en una discoteca con algo más tranquilito. Y no saben, iglesia, en lo que se están metiendo. Tienen que poner de su parte. Bueno, es personal. Por eso, si a mí me preguntan, pastor, a usted, yo no soy partidario de las liberaciones, pero si se da el caso, a eso fui llamado. Igual a veces en los milagros es lo mismo. Cuando pasa que una persona necesita el milagro y aquí lo tienen hasta adelante postrado. Dios lo sana del cáncer, Dios lo sana de su enfermedad y al otro domingo ya no vienen. Así pasa, pero es a lo que Dios nos ha llamado. Iglesia, ¿qué estás dispuesto a hacer para recibir tu bendición? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que Dios te cambie el nombre y no vuelvas a vivir como vives desde que naciste? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Esos son los tipos de personas, iglesia, al que Dios le cambia el nombre. Otra forma en la cual Dios te cambia el nombre, iglesia, es a través del crecimiento espiritual. ¿A través del qué? Crecimiento espiritual. Mateo capítulo 16, verso 18 nos dice la escritura de un hombre que fue cambiado en su nombre por el crecimiento que tuvo en revelación y en palabra. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra ella. ¿De dónde se derivó esto, iglesia? De un crecimiento espiritual. Jesús empieza a hablar y a decirle a sus discípulos, a ver, ¿quién dicen que soy yo? Y los discípulos empezaban a como adivinar. No, pues unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Isaías, otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Y Jesús le dice, ajá, ¿y ustedes quién dicen que soy? Todos guardaron silencio, solamente uno se atrevió a decirlo. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hubo una revelación, hubo un crecimiento. Pedro era un líder nato, iglesia. Era un líder por naturaleza. Pedro, cuando después que Jesús asciende a los cielos, después de resucitar, Pedro es el que empieza a mover a todos los discípulos. Pedro es el que dice, a ver Juan, ven conmigo, a ver Santiago, ven conmigo. Oigan, vámonos allá a Jerusalén. Jesús nos dijo que teníamos que orar hasta que el Espíritu Santo viniera con poder. Vámonos a orar. Y dice la Escritura que Pedro se llevó a Tomás, se llevó a Natanael, se llevó a Jacobo el menor, a Jacobo el mayor, se llevó a Judas Tadeo y se los llevó a orar, iglesia. Y dice la Escritura que Pedro y los apóstoles persistían en la oración, pero fue porque un hombre se levantó a decir, vengan yo. ¿Por qué? Porque por sus actos fue cambiado el nombre. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Hay muchos de ustedes, iglesia, que Dios les ha llamado para ser líderes, pero el mundo los ha menospreciado. El mundo llega y te dice, tú no sirves para ser líder. El jefe te dice, no, este está mejor capacitado que tú, y te hacen ver mejor, te hacen ver peor, te hacen ver mejor a esa persona que a ti. Y ¿saben una cosa? En realidad Dios te está viendo como un líder en la iglesia y tú no te estás dando cuenta. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Esa es la primera clase de personas a las que Dios les cambia el nombre. Viene la segunda clase de persona. Anoten.
La segunda clase de personas son a los que Dios les da un nombre desde antes, pero el mundo les pone un nombre diferente. Los vuelvo a repetir. La segunda clase de personas es a los que Dios les da un nombre desde antes, pero el mundo les pone un nombre diferente. ¿Cómo quién, pastor? Éxodo capítulo 2, versículo 10, acompáñenme por favor. Éxodo capítulo 2, verso 10. Ahora pues seamos sabios. No, Éxodo capítulo 2, verso 10, perdonen. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó como Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Iglesia, yo te quiero dar un tip el día de hoy. ¿Sabías tú que Moisés no es un nombre hebreo? Moisés es un nombre de origen egipcio. Fue una combinación, iglesia, entre un nombre hebreo y un nombre egipcio. Les voy a explicar. Ustedes pueden investigarlo con mucha calma entre semana. Verán que la información que les estoy dando no es errónea. Al contrario, es verídica y pueden investigarlo. La ley etimológica del egipcio nos dice que Moisés es de origen egipcio, para su significado espiritual es hebreo. Proviene del egipcio, escuchen bien, Mose o Mes, que significa nacido de. Escuchen esto es algo muy poderoso, iglesia, y a ver si lo están atrapando. ¿Cómo se llama precisamente qué es diciembre, qué es enero, qué es febrero, qué es marzo, qué es junio? Son meses, mes. Y mes es una palabra egipcia que significa nacido de, y viene de la palabra Moisés. ¿Cuándo naciste? En un mes. ¿Sí o no? Unos nacieron en junio. ¿Por qué? Porque eres nacido de tal. Ahora, escuchen bien esto. Los nombres de los meses son nombres de dioses paganos. Estamos viviendo en un calendario gregoriano, ¿sí o no? Junio, agosto, todos, investiguenlo. Y los nombres de los días de la semana que creen también son nombres de dioses paganos romanos. Lunes de la luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno y domingo del Sol. Por eso en inglés, ¿cómo se dice domingo? Sunday. Sol, day, día del sol. Monday, día de la luna. ¿Sí están captando esto? Ahora escuchen bien. En el mundo, tú naces sobre el mundo como Moisés. Moisés, ¿dónde fue criado? ¿Dónde nació? En Israel, pero estaban en Egipto, ¿sí o no? Y le fue dado un nombre egipcio llamado Moisés, ¿sí o no? Pero ¿qué creen, iglesia? Yo te quiero decir algo. Dios nuestro Señor ya le había puesto un nombre desde el principio, aunque el mundo le había puesto otro nombre. El mundo, Egipto le decía, tú eres nacido de, pero Dios le dice, no, tú eres rescatado de las aguas, porque era su llamado. Iglesia, ¿cuál fue el llamado más grande de Moisés? Más adelante no solamente fue sacar al pueblo de Israel, sino librar al pueblo por medio de librarlo de las aguas. Wow, si están captando esto, iglesia, por favor, cáptenlo, agárrenlo. Se los juro, estos son perlas. Si alguien más llega allá afuera y les dan una palabra, si otro pastor viene y me dice, se pueden ir con ese pastor, iglesia, de verdad. Nadie más les da unas perlas como esto, y no es porque me crea más, no, porque Dios nos ha llamado, iglesia. Agarren esto. Por eso, iglesia, te voy a decir algo. Hace mucho tiempo tuvimos la oportunidad de platicar con una persona. Batallaba mucho en la inmoralidad sexual. Y le decíamos, indagar, oiga, pero ¿qué vio? De niño abrió puertas, pornografía. Dice, no, dice. ¿Y qué creen? Cuando estuvimos indagando, nos dimos cuenta, iglesia, que este hombre había nacido un viernes. Escuchen bien esto.
Y le hacían mucha fiesta el viernes. Todos los viernes del mes siempre le hacían mucha fiesta porque él había nacido un viernes. Ahora, ¿qué significa viernes, iglesia? Venus. Y Venus es la diosa de la fertilidad en Roma. ¿Se dan cuenta cómo tiene mucho que ver esa influencia espiritual en donde naces y en lo que te ponen? Pero Jesús dijo, en el mundo están, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. No significa, iglesia, que mañana vamos a decir, no, yo ya no vivo en lunes, yo ya no vivo en martes. No, vives en el mundo, tienes que vivir en el mundo. Pero lo que Jesús decía es, pero el que cree en mí, ¿qué dice? Vencerá al mundo. Porque yo he vencido al mundo. Wow, ¿se dan cuenta de eso? Por eso Moisés significa mes. Tenemos una combinación de Roma y de Egipto, iglesia. En los meses, en los días de la semana. Pero ¿cuántos saben que nosotros no vivimos conforme al mundo? Dios nos ha dado un nombre, iglesia, y no es el que nos ha dado el mundo. No es el día en que nacimos. No es el día jueves que nacimos. No es el día viernes que nacimos. No es el día sábado que nacimos. No es el mes en el que nacimos. Es en lo que nosotros estamos dispuestos a vivir, iglesia, para erradicar al mundo por medio de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso, iglesia, los egipcios, si ustedes buscan nombres egipcios, ustedes van a encontrar nombres como Ramosé, que significa nacido de Ra, o Totmosé, que significa nacido de Tot. ¿Se dan cuenta de eso? Hoy has aprendido algo, iglesia. Moisés tenía un llamado y Dios se lo había dado, aunque el mundo le quiso dar un nombre conforme a donde vivía. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Quién más, iglesia? Daniel capítulo 4, verso 8. Vean lo que dice la escritura. Daniel capítulo 4, versículo 8. Hasta que encontró delante de mí Daniel, cuyo nombre, ¿qué dice? Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante del sueño diciendo, hasta ahí nada más. Hacemos una pausa aquí. Ustedes ven ahí, todo está en mayúscula. Pero en realidad ahí está hablando Nabucodonosor, y cuando habla de mi Dios está hablando en D chica, no en D grande. Y recuerden que en D chica es Dios pagano, y en Dios grande, en D mayúscula es el Dios todopoderoso. ¿Cómo se llamaba Daniel? ¿O cómo le pusieron el nombre a Daniel? Como el nombre de un dios pagano. ¿Saben quién era Belsasar? Belsasar era un dios babilónico que significa Bel protege la vida del rey. ¿Escuchan eso? Belsasar significa Bel protege la vida del rey. ¿Cómo se llamaba Daniel? Daniel. Y así Dios le puso. ¿Saben qué significa Daniel? Daniel significa Dios es mi juez. Pero viene el mundo de Babilonia y ¿qué le dice? Daniel, tú ya no serás Dios es mi juez, ahora tú serás Bel me protege a mí, dice Nabucodonosor. Pero Daniel dijo, no, yo no voy a vivir de esa manera. Yo soy Daniel y Dios es mi juez. ¿Y Daniel cómo vivió? ¿Como Dios pagano o como el Dios todopoderoso quería? ¿Se dan cuenta de eso? Y aún así también cumplió ese llamado. Porque Daniel siempre estuvo con los reyes para hablarle lo que Dios quería decirle. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto, iglesia! De verdad. Hay muchos de ustedes que Dios ya les dio un nombre de nacimiento, pero ha venido el mundo a llamarlos así, a llamarlos así, a llamarlos de tal manera. ¿Por qué? Porque el mundo quiere que ustedes vivan como el mundo quiere. Y ustedes no nacieron para vivir como el mundo desea. Porque los que son del mundo son enemigos de Dios. ¿Tú qué quieres ser, enemigo o amigo de Dios? Si quieres ser amigo de Dios, iglesia, de una vez te advierto, vas a ser enemigo del mundo. En el mundo tendrás aflicción, en el mundo te van a rechazar, el mundo te va a quitar de encima. Pero si tú decides ser amigo del mundo, el mundo te va a recibir.
El mundo te va a decir que eres su gran amigo y el mundo siempre va a estar para apoyarte en las buenas y en las malas del mundo, pero Dios te va a decir, eres mi enemigo. ¿Qué prefieres? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que prefieres, iglesia? Y número 3, iglesia, ya hablamos de 2 tipos de personas. Ahora vamos a hablar del tercer tipo de personas. Y este tipo de personas son a los que Dios les da, a donde Dios utiliza el nombre de la debilidad para fortalecerlos. Les vuelvo a repetir, Dios usa el nombre de la debilidad para fortalecerlos. Y aquí viene otro dato bien hermoso, bien precioso. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. Acompáñenme, por favor. Wow, este también es yo sé que algunos de ustedes tampoco, a lo mejor si lo sabían, los felicito. Y si no lo sabían, pues ya lo van a saber. Hechos capítulo 9, versículo 1 al versículo 9. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, asesino, asesino. ¿Le decía así? Perseguidor, perseguidor, tú que asesinas. ¿Le dijo así? Lo llamó por su nombre. Saulo, Saulo. Y luego ya viene la corrección. ¿Por qué me persigues? Verso 5. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí va lo hermoso de esto. Saulo de Tarso, o Saulo, después, ¿cómo se conoce? Ok. ¿Sabían ustedes que Pablo no es un nombre que Dios le puso? Muchos dicen, ay, es que Saulo, Dios le cambió el nombre a Pablo. No es cierto. Investiguen las fuentes. ¿Saulo de dónde era? De Tarso, muy bien. Tarso era una comunidad romana, griega, ¿y qué creen? Judía. ¿Y saben qué tenían en común esos hombres de esa región? En ponerle 2 nombres a los hijos, pero tenían por ley ponerle el nombre de un nombre gentil o un nombre romano. Un ejemplo, nosotros, México, si en México viviéramos bajo la opresión de Francia, Francia dice, a ver, hay una ley en Puebla, los nombres de los hijos va a ser la siguiente, podrán el nombre de nombre mexicano, pero también le tienen que poner un nombre francés. ¿Sale? Entonces tú llegabas y le ponías a tu hija, no sé, María, mexicano, ¿no? O bueno, como se dice acá, María. Y un nombre francés, Roxane, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por eso se llamaba así María Roxane. Nombre mexicano y nombre francés. Bueno, en Tarso era lo mismo. Y Saulo tenía 2 nombres. El nombre Saulo era nombre judío y Pablo era el nombre romano. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora escuchen. Saulo viene del nombre Shaul en hebreo, que significa aquel que ha sido solicitado o pedido. Por eso Saúl, el rey Saúl, fue el primer rey de Israel, porque fue solicitado por el pueblo. Lo pidieron a Dios y Saulo de Tarso
llevaba la misma raíz hebrea de Saúl. ¿Y de dónde era Saúl, iglesia? El rey Saúl, ¿de la tribu de quién? ¿Y de dónde era el apóstol Pablo? De la tribu de Benjamín. ¡Qué poderoso es esto! Quiere decir, iglesia, que Saulo, fue solicitado por Jesús, ¿para qué? Para predicarle a los gentiles. Ahora, el apóstol Pablo, ¿por qué se le hace llamar Pablo con los gentiles? Porque él, iglesia, les voy a dar otro dato. Recuerden ustedes que Pedro fue llamado para los judíos, ¿sí o no? Pero Pablo, ¿para quién fue llamado? Para los gentiles. Pablo no podía llegar con los gentiles con su nombre judío porque iban a pensar que los iban a judaizar. Por eso llegaba con su nombre gentil, para agarrar confianza con los gentiles. Por eso él mismo dice, me echo un poco al griego para ganarme al griego y un poco al judío para ganarme al judío. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Saben qué significa Pablo? Pablo significa el que es pequeño. Ay, Dios mío, no sé si están agarrando esto, en serio. Y Pablo se pone ese nombre, pero dice, yo soy pequeño en el Señor, el más pequeño de los apóstoles. Y díganme una cosa, iglesia, ¿realmente fue el más pequeño de los apóstoles? Pablo se convirtió el que más lejos llegó, el que más escribió, el que más viajó. ¡Wow! La mayor parte del Nuevo Testamento se la debemos a Dios a través del apóstol Pablo. Las cartas paulinas, aquel que se decía ser pequeño, y Dios lo hizo grande. Por eso el mismo apóstol Pablo, ¿qué dice? A lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzarlo. Y Dios escogió a lo necio para avergonzar a los sabios. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes tienen nombres así? El que es pequeño, la que nace del dolor, la que nace del sufrimiento. Y tú puedes decir, sí, yo sufro en el Señor, pero aquella persona que tiene un nombre de dolor, precisamente Dios la usa para sanar el dolor a otros. Dios mío. Aquellos que tienen el nombre de ser pequeños, Dios los usa para ser grandes en la tierra. ¡Wow! ¿Por qué? Porque no se trata de lo que el mundo ha puesto sobre tu vida, sino lo que Dios ha puesto sobre de ti, iglesia. ¿Se dan cuenta de eso? ¡Wow! Segunda de Corintios capítulo 12, verso 10. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 10. Ya estamos casi terminando, iglesia. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y en necesidades y en persecuciones, en angustias. Vean lo que dice Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Santo Dios. De verdad, iglesia, tiene poder el nombre. Por eso Jesús, el Padre, nos ha dado a su Hijo, pero también nos ha dado ¿qué? Su nombre. Dijo, en mi nombre harán señales y prodigios, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pedirán al Padre y todo lo que le pidan se los dará porque yo voy al Padre. Porque es nombre que es sobre todo nombre, ¿sí o no? Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. ¿Se dan cuenta de eso? Hay poder en el nombre. Lucas capítulo 1, verso 13. Vean este último dato. Lucas capítulo 1, verso 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? ¿Saben qué significa Juan? ¿Qué significa el nombre de Juan? Juan significa el que recibe gracia y misericordia. ¡Wow! ¿Quién fue el que le preparó a la gracia y a la misericordia? Juan el Bautista. ¿Cuál es el evangelio que habla más de la gracia y de la misericordia de Dios? El evangelio de Juan.
¿Se dan cuenta de eso? Hay poder en tu nombre, iglesia. Hay poder en lo que Dios ha dicho que eres. Y hay poder, iglesia. ¿Y saben qué, iglesia? No importa qué nombre te pusieron y digas, ay, es que mi nombre significa eso. No, lo que más importa son tus actos. Porque tenemos estas 3 clases de personas. ¿Cuál de estas 3 personas eres tú? ¿Con cuál te identificas? ¿Eres de las que tenía un nombre malo y Dios le cambió por otro? ¿Porque peleaste por la bendición? ¿O eres de los que Dios les puso un nombre bueno y el mundo te ha puesto otro nombre, pero a pesar de eso seguiste luchando como Daniel y como Moisés? ¿O eres de aquellos, iglesia, que tienen 2 nombres y uno de ellos es débil, pero Dios lo ha usado para hacer fortaleza en tu vida? Debes entender, iglesia, que Dios tiene un propósito contigo. Dios no te quiere dejar así. Dice la Escritura, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Y recuerda, iglesia, Dios nunca te llama por tus errores primero, Dios primero te llama por tu nombre. Porque Saulo era un asesino de cristianos, Saulo era un perseguidor y Jesús no lo llama por tal. Jesús primero lo llama por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se dan cuenta de eso? Iglesia, es tiempo de que nos levantemos, iglesia, no como el mundo quiere que nos levantemos, sino como Dios quiere que nos levantemos. Somos la iglesia de Cristo Jesús. Somos la iglesia que Jesús ha dejado para bendecirla. Y debemos vivir, iglesia. Con esto termino. Yo hace en la alabanza yo les dije, fuimos enseñados que la iglesia es un lugar de refugio, un lugar de sanidad. Pero hoy en día la iglesia ha sido transformada en un lugar de opresión y de juicio. Un lugar donde puro santo viene y no hay pecadores. ¿Y qué crees? En la iglesia es donde más pecadores hay. Por eso es la iglesia. Porque en la iglesia es donde el pecador tiene que ser sanado. El hospital no está lleno de gente sana. El hospital está lleno de gente enferma. ¿Cuándo han visto que las enfermeras o los médicos digan, aquí hay puro sano? No, ya váyanse, están sanos. No. Ellos los tratan por su enfermedad. Entonces, ¿por qué en la iglesia decimos, no, acá no hacemos nada malo? No. La iglesia es un lugar de refugio, iglesia. Hemos convertido la iglesia en un lugar donde aquel que falla es visto como el peor pecador de todos. Y tal vez sí, pero mientras más pecado hay, más gracia hay. Se nos ha enseñado, iglesia, que la iglesia es un lugar de juicio y por eso hay tanta gente en depresión que no habla su depresión. ¿Por qué? Porque no quiere verse débil, no quiere que la juzguen y terminan quitándose la vida, iglesia. Todo porque en la iglesia veían juicio y dolor. Siento esto por parte de Dios decirte, si estás pasando por una situación de pecado, no has podido soltar algo, nosotros no estamos para juzgarte, habla con las personas correctas. Ve con tu pastor, ve con tu líder si le tienes confianza y háblalo. Porque al menos en esta iglesia o al menos en mi persona jamás van a encontrar a alguien que divulgue o que los enjuicie o los juzgue por lo que están haciendo. Al contrario, vamos a buscar la manera de restaurarlos en amor. Pero háblenlo, busquen ayuda. La ansiedad, iglesia, y la depresión no es debilidad. Simplemente es algo con lo que se lucha a veces bastante todos los días. Necesitas de alguien que te ayude, que te levante las manos. Moisés se cansó, ¿sí o no? Y hubo 2 personas que le levantaron las manos. Entonces, ¿tú por qué crees que puedes seguir levantando las manos si te cansas? ¿Te crees acaso mejor que Moisés? No, ninguno de nosotros, ni toda la iglesia junto, le llegaría a los talones a Moisés. Entonces, ¿por qué nos creemos que podemos nosotros levantar las manos sin ayuda? Decir, no necesito a mi hermano, no necesito al pastor, yo puedo solo. Y hay veces que ya ni puedes levantar las manos y las sigues levantando por compromiso. No es así, iglesia. Debes aprender, iglesia, que Dios te ha llamado por un propósito.
Busca ayuda en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. En esta hora despedimos a las redes sociales. Todos los que nos vieron, bendecimos sus vidas. Dios te ha dado nombre, te ha dado un llamado. No lo que el mundo te ha dicho de ti, sino lo que Dios ha dicho de ti. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos en esta hora.